Pablo Escobar escondía algo tan poderoso que, si se descubriera hoy, podría cambiar la historia de Colombia para siempre. No hablamos de millones de dólares, ni de toneladas de cocaína, hablamos de secretos, secretos que construyó en silencio, archivó con obsesión y enterró con miedo. Algunos de ellos podrían haber derrocado presidentes, arruinado familias enteras o reescrito la política de un país entero, pero nunca salieron a la luz. Hasta hoy, ¿te atreves a conocer lo que Pablo Escobar nunca quiso que supieras? Quédate hasta el final, porque lo que estás por ver te va a dejar en shock. Pablo Emilio Escobar Gaviria no fue solo el narcotraficante más famoso del mundo, fue un arquitecto del poder en las sombras. Nacido en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949, creció en una familia humilde, con una madre maestra y un padre campesino. Desde pequeño mostró astucia para los negocios, o para la trampa. En su juventud vendía cigarrillos de contrabando, falsificaba boletos de lotería y hasta robaba lápidas de los cementerios para revenderlas. Pero nada comparado con lo que vendría después. En menos de 20 años, construyó el cartel de Medellín y controló el 80% del tráfico mundial de cocaína. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta, según Forbes, con una fortuna estimada en más de 30.000 millones de dólares actuales. Su poder era tal que ponía y quitaba políticos, aterrorizaba ciudades enteras, y era adorado por miles que lo veían como un Robin Hood paisa. Pero detrás de esa imagen pública, existía un lado que casi nadie conocía, un lado que él mismo ocultó con todo su poder. Y en este video, te vamos a revelar los 10 secretos que Pablo Escobar nunca quiso que supieras, secretos que no están en las series, ni en los libros oficiales. Empezamos con el primero, y es simplemente escalofriante. Secreto 1. Su biblioteca de documentos ocultos no era una biblioteca cualquiera. En una de sus fincas secretas, Escobar construyó una bóveda subterránea donde guardaba expedientes clasificados. Eran archivos con información comprometedora de políticos, militares, jueces, empresarios, y hasta miembros de su propio cartel. Cada carpeta tenía nombres, fechas, grabaciones, contratos, fotos, y en algunos casos, hasta confesiones escritas. Eran armas invisibles, su verdadero seguro de vida, porque Escobar sabía algo que muy pocos entienden: el verdadero poder no está en las balas ni en los millones, está en la información. Con solo mostrar una página de esos archivos, podía doblegar a senadores, frenar extradiciones o incluso hacer desaparecer investigaciones completas. Se dice que tenía más de 200 carpetas, clasificadas por colores, y que solo 3 personas sabían cómo acceder a ellas. Algunos testigos aseguran que cuando sentía que alguien lo traicionaba, no lo mandaba a matar de inmediato. Primero consultaba su archivo, y si encontraba algo útil, lo usaba para chantajear. Si no, ya sabes cómo terminaba esa historia. Lo más inquietante es que muchos de esos documentos nunca fueron encontrados. Tras su muerte en 1993, varias de sus propiedades fueron saqueadas, pero las bóvedas de concreto armado seguían selladas. Hasta hoy, hay rumores de que existen cofres enterrados en la hacienda Nápoles con información que podría destrozar carreras políticas actuales. ¿Te imaginas lo que habría ahí dentro? Durante años, las autoridades y cazadores de tesoros han buscado la fortuna perdida de Pablo Escobar. Se habla de millones enterrados en bidones plásticos, escondidos en paredes falsas, enterrados en las montañas antioqueñas. Pero lo que muy pocos saben es que Escobar no confiaba en una sola forma de esconder su dinero. Tenía un sistema doble, un juego de distracción tan brillante como perverso. Mientras todos pensaban que los millones estaban ocultos en las haciendas, en realidad muchos de los mayores montos estaban debajo de iglesias rurales. Así como lo oyes, Escobar tenía una red secreta de curas que simpatizaban con su causa, algunos por miedo, otros por convicción, y utilizaba capillas antiguas y ermitas abandonadas para construir túneles donde escondía efectivo, oro y documentos. El primer escondite servía de trampa: casas, fincas o sótanos fáciles de encontrar, con dinero
en mal estado o fajos falsos. Eso calmaba la curiosidad de los saqueadores, pero a varios kilómetros de ahí, estaba el segundo verdadero escondite, y era casi imposible de rastrear porque muchas veces usaba terrenos sagrados, donde nadie se atrevía a excavar. En 2010, un campesino en el norte de Antioquia encontró por accidente un pequeño alijo enterrado bajo un altar de piedra, y dentro había lo impensable, no solo fajos de billetes de los años 80, también fotos, cartas firmadas por alcaldes, y registros contables de operaciones con identidades falsas. Todo estaba envuelto en bolsas herméticas marcadas con un símbolo, una cruz con una letra P. Nadie sabe cuántos de estos lugares aún existen, ni cuántas personas tienen la llave de ese mapa mental que solo Escobar conocía. ¿Y tú, crees que aún quedan millones ocultos bajo tierra? Su obsesión con los dobles y las cirugías falsas. Pablo Escobar era paranoico, vivía con el miedo constante de ser capturado, traicionado o eliminado por sus enemigos o el gobierno. Pero lo que muy pocos saben es que su obsesión con la supervivencia lo llevó a diseñar uno de los planes más delirantes de su vida, crear dobles físicos de sí mismo, y preparar cirugías plásticas extremas para cambiar su propia identidad. Sí, Escobar llegó a tener hasta 3 hombres entrenados para actuar, caminar y hasta hablar como él, que usaba como carnada para confundir a sus enemigos. Estos dobles eran vistos en sitios públicos, en fiestas privadas e incluso en transacciones falsas, mientras el verdadero Escobar observaba desde la sombra. Una estrategia digna de una película de espías, pero que en su mundo era cuestión de vida o muerte. Pero eso no fue todo. Según un exmiembro de su círculo íntimo, en 1991 Pablo estuvo a punto de someterse a una cirugía facial completa. El plan era desaparecer por un año, cambiar totalmente de rostro, nombre e incluso acento, y reaparecer en otro país con una nueva vida. Ya tenía preparado un pasaporte falso venezolano y una red de apoyo en Paraguay, donde lo esperaban haciendas y cuentas bancarias listas para activarse. La operación nunca se concretó porque, según cuentan, su madre lo convenció de que nadie escapa de sí mismo, pero el quirófano, los documentos y el equipo médico contratado estuvieron listos durante meses. Algunos aún sostienen que el cuerpo encontrado en 1993 no era el verdadero Pablo Escobar, y que uno de sus dobles murió en su lugar. ¿Te imaginas que su muerte haya sido el engaño final? El zoológico como tapadera de tráfico ilegal, la Hacienda Nápoles fue la joya de la corona de Pablo Escobar, con su famosa entrada adornada por una avioneta, la primera que usó para traficar cocaína y sus exóticos animales traídos de África. Parecía un capricho de millonario con delirios de grandeza. Pero lo que muy pocos saben es que ese zoológico escondía una red de tráfico mucho más oscura que la droga. Entre jirafas, hipopótamos y cebras, se movían armas, dinero y documentos clasificados. Algunos contenedores que llegaban supuestamente con alimentos para los animales venían cargados con piezas de fusiles, AK-47, lingotes de oro y maletas llenas de dólares falsificados. Escobar usaba la fachada del zoológico para mover objetos sin pasar por controles, aprovechando permisos especiales y sobornos bien calibrados. Los hipopótamos, por ejemplo, se convirtieron en símbolo de su poder. Pero no era solo un símbolo. Había rumores de que algunos de esos animales habían sido inyectados con cápsulas herméticas que contenían diamantes o microfilmes con información valiosa. Cuando uno de esos hipopótamos murió en 2007, se encontró dentro de su estómago un tubo metálico con papeles ilegibles, que nunca fueron mostrados al público. Incluso el diseño de los corrales estaba pensado para esconder túneles. Bajo la jaula de los felinos, por ejemplo, existía una conexión subterránea que comunicaba directamente con una pista clandestina de aterrizaje. Todo esto formaba parte de una red invisible que protegía su imperio desde dentro, y mientras el mundo se burlaba del narco con su zoológico de juguete, Pablo lo usaba como su centro logístico más seguro. El pacto silencioso con la CIA. Durante años, las autoridades estadounidenses lideraron la persecución internacional contra Pablo Escobar. Pero, en los rincones más oscuros de esa historia,
se oculta un rumor persistente, sostenido por exagentes, periodistas y documentos filtrados. Pablo Escobar habría tenido un acuerdo no oficial con sectores de la CIA. No se trataba de una alianza tradicional, sino de un pacto de intereses cruzados. A mediados de los 80, cuando el cartel de Medellín alcanzaba su auge, Estados Unidos enfrentaba otro problema delicado: financiar operaciones encubiertas en Centroamérica, especialmente en Nicaragua. Según varias fuentes, parte de los cargamentos de cocaína que salían desde Colombia eran permitidos por ciertas células de inteligencia a cambio de información estratégica y dinero sucio que terminaba en conflictos como el de los Contras. Escobar, astuto como pocos, habría facilitado rutas, entregado enemigos menores y financiado, sin saberlo el pueblo colombiano, guerras que no le correspondían. Todo, con la promesa implícita de que no lo tocarían mientras no cruzara ciertas líneas. Este pacto nunca fue reconocido oficialmente, pero años después, en audiencias públicas del Congreso estadounidense, se habló de interacciones inaceptables entre agencias de inteligencia y carteles sudamericanos. Jamás se pronunció su nombre, pero muchos sabían a quién se referían. La CIA nunca confirmó, pero tampoco desmintió. Y Escobar, cada vez que se le preguntaba en entrevistas privadas sobre el gobierno de los Estados Unidos, sonreía con ironía y decía: todos tienen un precio, hasta los que dicen que no. Los niños espías de Pablo. En su obsesión por el control total, Pablo Escobar creó una red de vigilancia única en el mundo narco, y los protagonistas eran niños. Sí, niños, desde los 7 hasta los 14 años, reclutados en barrios pobres de Medellín, entrenados no para disparar, sino para observar, escuchar y reportar. Escobar sabía que ningún adulto podía pasar desapercibido, pero un niño vendiendo dulces, cargando botellas o simplemente jugando en la calle podía ver todo sin levantar sospechas. Por eso, pagaba generosamente a familias pobres para que sus hijos formaran parte de lo que él llamaba su ejército invisible. A cambio, recibían alimentos, medicinas y protección. Estos niños aprendían códigos, rutas de escape, ubicaciones de policías encubiertos, e incluso memorizaban matrículas de autos sospechosos. Algunos tenían radios ocultos, otros llevaban mensajes dentro de sus zapatos. Se volvieron parte esencial del sistema de inteligencia de Escobar. Pero lo más inquietante es que algunos fueron usados también como mensajeros de muerte. Llevaban cartas, relojes o paquetes a enemigos marcados para morir. A veces, sin saberlo, detonaban explosivos al entregar el objeto. Muchos de esos niños murieron, otros crecieron traumatizados, marcados para siempre, y aunque la historia los olvidó, fueron los ojos y oídos de un imperio que parecía imparable. Escobar no solo controlaba calles, rutas y millones, también controlaba infancias. Su falsa campaña por la paz. Muchos recuerdan que Pablo Escobar intentó entrar en la política colombiana a principios de los años 80. Se presentaba como un benefactor del pueblo, un hombre que construía canchas, barrios enteros y regalaba medicinas. Incluso llegó a ocupar un escaño suplente en la Cámara de Representantes. Pero lo que nadie sabía era que su supuesta campaña por la paz era una cortina de humo cuidadosamente diseñada. Escobar no quería pacificar Colombia, quería legalizar su imperio. Su plan era infiltrarse en la política, lavar su imagen y conseguir que el narcotráfico, al menos su parte, fuera visto como una actividad económica aceptable. Invirtió millones en campañas de relaciones públicas, pagó a periodistas, organizó eventos caritativos y se rodeó de curas, deportistas y figuras públicas para dar credibilidad a su fachada de empresario exitoso. Incluso ofreció pagar la deuda externa de Colombia a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Esa propuesta, que muchos vieron como una locura, era parte de su estrategia. Si lograba presentarse como el salvador económico del país, ganaría inmunidad política y legal. Pero su plan colapsó cuando el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo desenmascaró públicamente. Poco después, Lara fue asesinado, y el país entero entró en una espiral de violencia que marcaría la década.
Lo que nadie supo en ese momento es que Escobar tenía preparada una segunda campaña. Documentos encontrados años después revelan borradores de un partido político propio, llamado Movimiento Civismo y Moral, con una ideología centrada en el pueblo, la justicia y la autodeterminación. Era, en realidad, su plan barrio para tomar el poder desde adentro. Paz no era su meta, era solo otro producto de su negocio. Su hijo ilegítimo criado en secreto en Estados Unidos, Pablo Escobar, tenía una familia pública. Su esposa, María Victoria Henao, y sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela, eran conocidos incluso por los medios. Pero lo que casi nadie sabía, y que solo se ha revelado en círculos muy cerrados, es que Escobar tuvo un hijo ilegítimo con una mujer colombiana que vivía en Miami, y lo crió en secreto, dentro de Estados Unidos. La historia es casi imposible de creer. En 1981, durante un viaje clandestino que hizo Escobar con documentación falsa, conoció a una mujer en un club privado en Florida. No era una trabajadora sexual, sino una empresaria, joven que, según algunos testimonios, quedó completamente seducida por su carisma y su dinero. Esa relación duró meses, y cuando ella quedó embarazada, Escobar tomó una decisión radical: mantener al niño completamente alejado de su mundo, pero asegurarse de que tuviera todo lo necesario para triunfar. Pagó su educación en escuelas privadas, creó cuentas bancarias con nombres falsos, e incluso contrató a abogados y tutores para garantizar su anonimato total. El niño creció creyendo que su padre había muerto en un accidente, sin saber que su verdadero progenitor era el hombre más buscado del planeta. En 2014, un periodista argentino filtró fragmentos de una carta en la que Escobar, antes de morir, se despedía de su hijo del norte, y le pedía que no repitiera los errores del padre. Esa carta nunca fue verificada oficialmente, pero algunos creen que ese hijo hoy vive con otra identidad, completamente ajeno a la historia sangrienta que dejó atrás. ¿Y tú, qué harías si un día descubres que tu padre fue Pablo Escobar? La bóveda con sus objetos personales, nunca encontrada. Pablo Escobar sabía que su final se acercaba. Vivía cada día rodeado de paranoia, cambios de ubicación, y un ejército de guardaespaldas que a veces ni él mismo confiaba. Pero mientras sus enemigos creían que lo tenían acorralado, Escobar preparaba su último legado, una bóveda secreta donde guardó objetos personales que, según él, contenían su alma. No era dinero, no eran armas, era algo más profundo. En esa bóveda, según testigos cercanos, Escobar habría guardado un cuaderno con cartas que escribió pero nunca envió a sus hijos, grabaciones de audio confesando crímenes que jamás fueron investigados, fotografías íntimas con figuras del poder colombiano, y lo más inquietante, una grabación de video donde relataba su versión de la historia, en la que se consideraba una víctima del sistema, no un verdugo. Esa bóveda fue enterrada en un punto aún no identificado. Algunos creen que está en las montañas de Envigado, otros dicen que fue transportada en piezas a través de los hipopótamos de su zoológico, y unos pocos afirman que fue entregada a una persona clave, que hoy vive en Europa bajo protección. Lo que es cierto es que, si esa bóveda aparece, la historia entera tendría que reescribirse. Una sola cinta podría destruir narrativas oficiales, desmentir libros y avergonzar gobiernos. Por eso, muchos creen que nunca será encontrada, o que, si lo fue destruida en silencio. El nombre del traidor que lo entregó, y aún vive. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar cayó abatido sobre el tejado de una casa en Medellín. Las autoridades celebraron. Los noticieros del mundo entero repitieron las imágenes de su cuerpo como trofeo, pero detrás de ese operativo se esconde una verdad inquietante. Pablo no fue ubicado por casualidad ni por errores técnicos. Fue entregado, y él lo sabía. Días antes de su muerte, Escobar habría mencionado a su círculo más íntimo: uno de nosotros ya habló, pero aún no sabe lo que eso le va a costar. Durante años, se especuló sobre quién fue el verdadero delator: un miembro del cartel, alguien de su familia, un infiltrado del bloque de búsqueda. Pero según una fuente protegida por el gobierno estadounidense,
Escobar escribió en su última noche un nombre en una servilleta, y lo escondió en una cavidad del zapato que usaba ese día. Cuando su cuerpo fue trasladado a la morgue, esa servilleta desapareció. Muchos afirman que el nombre del traidor aún está vivo, protegido con nueva identidad, viviendo fuera de Colombia bajo custodia de una agencia internacional. Otros creen que fue premiado con bienes confiscados del propio Escobar. Una ironía brutal, haber delatado al patrón para heredar su trono, y lo más escalofriante, según su hijo, Escobar, dejó instrucciones para que, si ese traidor era identificado algún día, se cumpliera una venganza más psicológica que mortal, una condena lenta, basada en miedo, desconfianza y paranoia, algo tan devastador como cualquier bala. Hasta hoy, nadie ha dicho públicamente ese nombre, pero si aparece, Colombia no volverá a ser la misma, y ahora que conociste los 10 secretos, que Pablo Escobar nunca quiso que supieras, ¿cuál te impactó más? ¿Crees que todavía hay secretos ocultos bajo tierra? Déjamelo en los comentarios. Y si este viaje al corazón del imperio de Escobar te dejó pensando, suscríbete ahora porque el próximo video revela la fortuna oculta de otro narco que silenciosamente superó a Escobar en dinero, pero que nadie se atreve a mencionar. Activa la campana, porque lo que viene te va a dejar sin aliento.